pero que, y aquí ustedes ven ahí el letrero de engañoso, que los países que desde el inicio de la epidemia usaron el cubrebocas en toda su población, como pudo ser Corea, Japón, Singapur y Hong Kong, la disminución de los casos fue mayor que los otros países que no usaron desde el inicio el cubreboca. ¿Qué sabemos hoy? Que el cubreboca nos funciona en forma importante para evitar la transmisión efectiva de SARS-CoV-2. Y algo muy importante que yo les señalaba en las diapositivas previas es la automedicación. Ya hay una recomendación del grupo técnico de la Secretaría de Salud Federal que nos dice que no se recomienda el uso de Arbidol. El oseltamivir, que nos funciona excelentemente para influenza, nada tiene que ver con COVID-19. La ivermectina, la citromicina, ¿sí? Los factores de transferencia, la colchicina, las nanomoléculas de cítricos, pero que vean después en dos recetas que nos encontramos. En un paciente que además ni siquiera dice el diagnóstico de COVID-19, sino dice que el paciente tiene faringitis y le dan acitromicina, ivermectina, desametasona, redoxón y paracetamol. Y después, no quisimos quitar el nombre un poco al propósito, este médico tradicional experto en COVID-19, egresado de una escuela de curanderos certificada con ese y una cédula profesional con ese, donde prácticamente todos los medicamentos que la Secretaría de Salud recomienda que no usemos, lo está recomendando para un paciente de 50 años. ¿Cómo amanecimos hoy? Ya entrando en numeralia, la información que me dice la plataforma de la Universidad Johns Hopkins, que amanecimos hoy a las 8:24 de la mañana en el mundo con 38.580.000 casos confirmados de COVID-19 y donde Estados Unidos y la India encabezan el número de casos, Estados Unidos llegando casi a los 8 millones de casos, India rebasando los 7 millones y Brasil rebasando los 5 millones de casos. México en 829.000 casos confirmados de COVID-19 en toda la epidemia. Y en el caso de las defunciones, las lamentables 1.093.000 defunciones, donde igualmente Estados Unidos aporta 216.000, Brasil 151.000 y la India 111.000 casos. Comparando, ¿qué me dice la Organización Mundial de la Salud? En el caso, nomás para comparar cifras, ya me señala nuestro país con 825.000 casos y 84.000 defunciones en los datos de el 15 de octubre a las 11:10 de la mañana. ¿Por qué tenemos estos casos? Y aquí les pongo una fotografía de la portada del Times del domingo. Porque nosotros nos identificamos que el presidente Trump tuvo casos y que muchos de esa reunión que tuvo en la Casa Blanca, muchos de estos casos resultaron positivos y que desafortunadamente nos da mayor número de casos y ya. Y les quiero poner un ejemplo, a ver si sale este video. Que un poco explica por qué tiene Brasil el tercer lugar en número de casos. Esta es la apertura de un centro comercial en la ciudad de Belém, en Brasil. Y fue el día en que abrió el centro comercial y estaba llegando Brasil a 150.000 defunciones. Lo único que pasó que ese centro comercial ese día abrió nuevamente sus puertas y pareciera que todo se iba a acabar la circunstancia. Ahí es donde cualquier medida que hagamos desde cualquier parte echa a perder cualquier acción que pudiéramos
maestro, perdón que lo interrumpa. ¿No lo vieron? No se vio. A ver. Yo le aviso ahorita si se ve. A ver, ¿se ve? No. Se ve la pura diapositiva donde dice reapertura de un centro comercial y la liga, pero no se ve el video. Ok, bueno. Bueno, ni modo. Les iba a enseñar la marabunta de población que en este centro comercial entró. La pueden buscar en esa liga, por más que la probé, pero bueno. Cuando empezó la epidemia, empezamos a observar el comportamiento en Europa y antes un poco el comportamiento en China, donde empezó la epidemia. Y veíamos el comportamiento. Sí se está viendo, ¿va? Ok. Y vean ustedes el comportamiento en el mes de marzo y abril de la Unión Europea. Y vean ahora el comportamiento de la Unión Europea en este mes. El incremento importante de los nuevos casos a partir del mes de septiembre. Si queremos empezar a ver el ejemplo, bueno, ya que estamos discutiendo si nos pide perdón España por las circunstancias de la conquista, bueno, vean ustedes el comportamiento de España al inicio de la epidemia en marzo y abril, con más de 10,000 casos en el pico de la epidemia de inicio de año. La disminución importante después del confinamiento que tuvieron en España y después la reapertura a partir de julio. Y vean ustedes que hemos ya llegado a los 14,000 casos después del nuevo brote o el rebrote que está ocurriendo en España. Esta es información del Centro de Control de Enfermedades de Europa. Este es el comportamiento de Francia. Vean ustedes el comportamiento que tuvieron durante el mes de abril, de más de 5,000 casos en un día durante el mes de abril. La disminución de los casos después del confinamiento y después del desconfinamiento, el incremento y donde han llegado a tener en un solo día más de 25,000 casos. De tal manera que entonces COVID-19 no tiene palabra de honor. Esta circunstancia de que podemos controlar la epidemia y disminuirla nos está demostrando Europa que si nosotros no mantenemos las medidas no farmacológicas, podemos tener rebrotes en forma importante. Nos trasladamos de Francia y el día de ayer el comportamiento de la epidemia en nuestro país es de que ya hemos estudiado más de 2 millones de mexicanos con sintomatología respiratoria y donde les investigamos COVID-19. De tal manera que nosotros traemos 38 de cada 100 a los que les hemos hecho un estudio de SARS-CoV-2, 38% nos han resultado positivos. De tal manera que entonces en este momento tenemos, durante toda la epidemia, es muy importante señalarlo, 829,000 casos confirmados de COVID-19. 987,000 tenían una sintomatología respiratoria, pero a la hora de tomarles la muestra resultó negativa la prueba. 175,000 son sospechosos sin muestra que por alguna circunstancia no se les tomó la muestra, pero tenían sintomatología. Y todavía estamos esperando en los laboratorios estatales en el país 41,000 casos que la muestra está y que en las próximas horas tendremos resultados. Y las lamentables 84,000 defunciones en todo el país. Algo muy importante que diariamente el doctor López-Gatell y el doctor Alomía nos presentan es cómo estamos en la disponibilidad de camas de hospitalización. Y aquí se darán cuenta que en los primeros meses de la vigilancia, Ciudad de México y el Estado de México ocupaban los primeros lugares. Nosotros nos vamos a ocupaciones del 35% para camas que no necesitan ventilación, que nomás necesitan apoyo con oxígeno, con vigilancia en el comportamiento y en el caso del uso del ventilador tenemos a 28% de nuestras camas con un paciente que tiene ventilador al cierre de la noche de ayer.
La información disponible es que dice que 32 por cada 100,000 casos en nuestro país tienen o tuvieron COVID-19 y solamente 15 de cada 100,000 mexiquenses han tenido COVID-19. Este es el comportamiento que desde la visión del gobierno federal nos señala diariamente y que nosotros le damos seguimiento en el centro. Vean ustedes el comportamiento, llegamos a tener casi 6 de cada 10 en la semana 23 positivos a COVID-19 y hemos ido disminuyendo y por ahí tendremos más adelante buenas noticias para compartir con ustedes. Este es nuestro mapa, diariamente se presenta, donde tenemos los 86,000 casos positivos en toda la epidemia, 10,000 defunciones de mexiquenses ocurridas tanto en territorio del estado como en otros estados y donde la credencial del elector señalaba que era un mexiquense. 20,000 sospechosos que todavía estamos pendientes de resultado y 52,000 de acuerdo al comportamiento de la epidemia han disminuido. Vayámonos al detalle ahora de qué nosotros hacemos. El Centro Estatal de Vigilancia, los días lunes de todas las semanas hace el comportamiento del Estado de México. Los martes hacemos el comportamiento del Valle de México, el miércoles el Valle de Toluca, los jueves del Valle de México, la zona norte y el viernes de la zona sur del estado, toda vez que identificamos que nuestra epidemia es asincrónica, que no empezó en el mismo momento y que nos permite señalar primero que tuvimos el ACME en la semana 23 y que después de la semana 23 hemos tenido una caída significativa, consistente, hasta la semana 40. Dejemos la semana 41 y 42 porque nos falta de completar información, pero ustedes empezarán a ver que la curva epidémica de casos positivos está disminuyendo y, por supuesto, los casos negativos están aumentando en forma importante. Hemos estudiado más de 250,000 de mexiquenses, 255,000 mexiquenses. El primer caso lo tuvimos con sintomatología desde el 19 de febrero. ¿Dónde están nuestros casos positivos? Con esta información que empezamos a identificar en las 4 zonas, por supuesto que el 77% de los casos están en el Valle de México. El otro 20% en el Valle de Toluca y un porcentaje menor en la zona norte y en la zona sur. Muy importante atraerle su mirada a que el 61% de los casos se recupera en su casa. Tienen sintomatología leve y que permite quedarse en casa sin ninguna complicación. Y 38%, que son 33,000, de alguna manera requirieron hospitalizaciones. En el caso de los casos confirmados, y lo veremos después también en los negativos, la mayor frecuencia, un poco mayor que las mujeres, fueron los hombres. 53,2% de los casos confirmados son hombres, con 47,000, y 41,000 son mujeres. ¿Qué grupo es importante estudiar y son los de mayor frecuencia? Los de 35 a 59 años, que de alguna manera es el grupo económicamente activo. Tenemos casos en niños, por supuesto, y menos casos en adulto mayor. ¿Qué tuvimos? Que durante la epidemia a los que mandamos a descansar y no dejamos salir es a nuestros papás y a nuestros abuelos. De tal manera que ellos sí han seguido las instrucciones y son los que menos frecuencia de casos tienen. Vean ustedes, la semana 23 efectivamente fue la semana de mayor frecuencia de casos confirmados y a partir de la semana 23 hemos tenido sustancialmente una disminución importante en el caso de casos confirmados de COVID-19. Y una explicación bien interesante que ayer sacó el New York Times, que dice que las epidemias de COVID-19 empiezan en las grandes urbes, se distribuyen en las ciudades moderadas, pequeñas, y después se van a zonas rurales. Vean ustedes que es la misma distribución que tenemos en el Estado de México. El crecimiento importante que tuvimos en las primeras semanas del Valle de México. El crecimiento
fue importante en las primeras semanas y después la disminución. Después, el crecimiento en las zonas o en las ciudades moderadamente grandes o medianas, Toluca y la zona metropolitana del Valle de Toluca. Y después el crecimiento en ciudades pequeñas y la distribución distinta en las zonas rurales, como puede ser la zona sur. Este ejemplo de la curva epidémica de la zona sur es de una epidemia de distribución en una zona rural donde no tenemos gran agrupación de gente. Entonces, este nos demuestra que el comportamiento que está teniendo Europa en las grandes ciudades, en las capitales y después su distribución en las ciudades del interior de cada país está siendo reflejada en el mismo comportamiento de nuestro estado. Una identificación que empezamos a hacer es el número básico de reproducción, que es la capacidad de un paciente de darme más casos. Nosotros empezamos a identificar, o la evidencia decía que un paciente de COVID-19 tiene la capacidad de dar 2.3 casos adicionales. Y vean ustedes la distribución a partir de agosto, que fue de casi de cada caso darme 2 casos, pues prácticamente ha disminuido a menos de 1 y entonces un control adecuado de esto. Pero también estudiamos los casos sospechosos, aquellos que tienen sintomatología respiratoria y que me falta demostrar el COVID-19 o el SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Y vean ustedes la distribución en las instituciones del sector salud y vean ustedes la diseminación por meses para el caso de sospechosos. ¿Dónde tenemos los sospechosos? Igualmente que en los casos confirmados en el Valle de México. 38,284 al día lunes son los que hemos estudiado y que siguen en el estatus de casos sospechosos. Los casos negativos, ¿por qué son importantes? Porque hay muchos casos negativos que tuvieron contacto de casos positivos. Estos son importantes de seguir porque si bien me dieron un resultado negativo, tuvieron un contacto cercano en su familia o en el entorno laboral de un caso positivo y hay que seguirlos. ¿Dónde están los casos negativos? Tienen una distribución a poblaciones más jóvenes, entre 25 y 50 años, e igualmente la distribución mayor en el caso de las mujeres. Las mujeres fueron las que me dieron más casos negativos. Y lo interesante es ver, conforme avanza la epidemia, identifico más casos negativos. Esto quiere decir que la epidemia está de alguna manera menos distribuida o se distribuye menos conforme avanza el tiempo. Y esto me ayuda a señalar que disminuyen los casos confirmados y aumentan los casos negativos. Lo importante, y aquí rompemos un poco el mito de que llego al hospital para morirme, vean ustedes el número de pacientes recuperados que les dio COVID, que los identificamos y que ahorita están en su casa en forma importante. 6 de cada 10 mexiquenses tuvieron COVID-19 y están recuperados. Y le daremos seguimiento en el comportamiento en los próximos meses. Porque también hay que identificar esta famosa idea de que puede haber reinfecciones posteriores y esto también hay que identificarlo. Un punto muy importante es la hospitalización. Estos son los análisis de 14 días, como me lo señala el semáforo epidémico de todos los hospitalizados. Ustedes se dieron cuenta el 30% que tenemos de hospitalizados, casi todos ellos en una cama que no necesita ventilador, en camas de terapia intensiva y pacientes que en este momento tienen una intubación para mejorar su condición de salud. Vean ustedes la disminución importante en los últimos 14 días de defunciones ocurridas en los hospitales del estado por cada 100 pacientes atendidos. Nosotros aquí arriba en el 10%, nosotros señalamos que son datos abajo del 10%, una excelente atención médica y los datos que tenemos es que el peor día fue de 6 de cada 100 pacientes en nuestros hospitales. Y las lamentables, la ocurrencia de las lamentables defunciones, otra vez el Valle de México es el que tiene la mayor carga. Y el comportamiento, vean ustedes, se desplaza hacia el lado derecho a los grupos de mayor edad, donde tenemos las defunciones y donde otra vez
casi la relación 2:1, las defunciones ocurren más en hombres que en mujeres. Vean ustedes, las defunciones ocurren más en el caso de atenciones en el Seguro Social, después en la Secretaría y después en ISEMI, ISSSTE, SEDENA y sector privado. Este es el comportamiento. También ustedes pueden ver que a partir de la semana 23 hay una disminución sustantiva importante de las defunciones conforme ha avanzado el tiempo. Entonces, de alguna manera, tenemos una disminución importante en las defunciones por COVID-19 en el estado. Lo que seguimos observando es que también por la movilidad de nuestro estado, este estado limita con 8 estados y la comunicación se vuelve muy importante, de tal manera que nosotros hacemos la vigilancia cómo está el comportamiento de positividad en los municipios colindantes con nuestros municipios que limitan con Michoacán, con Querétaro, con Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Guerrero, que de alguna manera mantienen la transmisión eficiente en la circunstancia. No dudo yo también que la gente de Michoacán esté midiendo el comportamiento de los municipios mexiquenses, señalando la transmisión hacia su sitio. De tal manera que estamos cerrando la presentación. El día de hoy y durante las próximas 2 semanas no tenemos ninguna entidad federativa de las 32 en semáforo rojo, 17 entidades están en semáforo naranja, 14 están en semáforo amarillo y solamente el estado de Campeche está en semáforo verde. Este es el comportamiento. Básicamente, nuestro estado está en semáforo naranja. Seguiremos analizando el comportamiento los próximos días de los 10 indicadores para evaluar la siguiente semáforo. Y algo muy interesante, muy importante que me preguntaba don Patricio es, ¿y qué pasa con las vacunas? Primero, señalarles que no es la panacea, porque tendríamos que tener, en términos estrictos, en un problema global, más de 2,000 millones de vacunas disponibles en los próximos meses. 2,000 millones de vacunas. Y estas vacunas deberían tener la seguridad de que han pasado las 6 etapas de las vacunas. Una etapa preclínica de ensayos en el laboratorio a través de probar qué antígenos, qué virus, qué productos pueden ayudar a generar defensas y que no me dé COVID-19, o si me da, porque también hay que considerarlo, que no me hospitalice o que no vaya a fallecer. La etapa de desarrollo clínico, que aquí es la importante, la aplicación de estas vacunas en poblaciones, hablamos de miles de personas para desarrollar y estudiarles si desarrollaron anticuerpos, que no se hayan enfermado, que no les haya producido efectos adversos la vacuna y que desarrollen suficientes anticuerpos en los siguientes meses para señalar que la vacuna tiene un comportamiento seguro. Después un control de calidad y a partir de esa circunstancia donde los organismos reguladores de cada país, tanto donde se fabrica o donde se va a aplicar, tengan el control para que se aplique a las poblaciones. Después la fabricación y finalmente la puesta en marcha. Desafortunadamente, y aquí señalar que el día de ayer tuvimos una webinar con uno de los expertos más importantes de la Organización Panamericana de la Salud, que orgullosamente es mexicano, el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, que nos dice el día de hoy no hay vacuna disponible todavía. No hay una vacuna que hoy le destape y que me la aplique. ¿Qué sí tenemos? 193 vacunas candidatas. Y en esta etapa tenemos 151 todavía en el laboratorio. 19 que están ya en la fase 1 de la fase clínica. 13 en la fase 2 y 10 en la fase 3. Ninguna tiene aprobación regulatoria porque apenas estamos en la fase 3 de las de mayor avance. ¿Cuáles son? Estas son las 10 vacunas candidatas que están en fase 3. Revisadas por la Organización Mundial de la Salud. Ven ustedes el fabricante, AstraZeneca, CanSino, que es un laboratorio chino, la Janssen, la Moderna, la norteamericana, Sinovac, otra china, la Wuhan, Novavax, y este es
la plataforma que tiene. Hay plataformas distintas y esto hace que también sea difícil después la intercambio. Si yo me pongo una, no puedo después, si necesito una segunda dosis, ponerme. ¿Qué están probando? ¿Cuántas dosis? Alguien está probando que nomás requiramos una dosis, otros nos están señalando que necesito 2 dosis. Todas están probando en forma intramuscular. Se están probando en grupos específicos de edad y eso también es importante. Básicamente en mayores de 18, porque ustedes se dan cuenta, el comportamiento donde hay más transmisión es en grupos mayores de 18 años. En ninguna de estas vacunas se ha probado en mujeres en edad fértil, que se vuelve también importante. ¿En dónde están probando la fase 3? Por ejemplo, Astra está probando en Gran Bretaña, en Brasil, en Estados Unidos, en Rusia. La CanSino se está probando en México, en Brasil. La Janssen se está probando en Brasil, Chile, Colombia y México. Muchos de ellos son por reclutamiento, te invitan a participar en esta vacuna. Y vean ustedes, lo importante de esto es cuándo van a cerrar sus evaluaciones. El 31 de octubre del 2021, el 2 de diciembre del 2020, el 5 de mayo del 2021, de tal manera que hasta esos meses tendrán los resultados del comportamiento de la fase 3 y después todavía tendremos la fase 4, la 5 y la 6. ¿Qué necesitamos adicionalmente a la vacuna? Primero, saber la inmunogenicidad que tiene. Sabemos que todas las vacunas tienen un efecto subóptimo en edades avanzadas, porque estamos en una depresión inmunológica después de los 70, 80 años, entonces se vuelve muy importante. El perfil de seguridad, lo que les señalaba, ninguna de las 10 vacunas que están en fase 3 está reclutando mujeres en edad fértil, mucho menos mujeres embarazadas. Por supuesto, los laboratorios, la capacidad de la fabricación a gran escala. El requerimiento de la red de frío, de la cadena de frío. Ustedes saben que nuestras vacunas que aplicamos para niños, jóvenes, adultos, lo usamos en refrigeradores en toda la cadena, donde la temperatura de nuestros refrigeradores tiene que estar entre 2 y 8 grados. Pero hay alguna vacuna que se está probando que debe estar almacenada a menos 70 grados. No tenemos en nuestro país y muy pocos en el mundo, redes de frío que lleguen hasta el punto central donde se aplican, con que tengan una red de frío de menos de 70 grados. Se sigue probando con número de dosis, vamos a necesitar refuerzos. La vacuna me va a dar anticuerpos durante 1 año, 2 años, 3 años, nomás me necesito poner una vez al año, o como en el caso de la influenza, me tengo que poner cada temporada, se vuelve muy importante. ¿A dónde lo vamos a recomendar? Vamos a usar un grupo objetivo. ¿Cuál es la circunstancia? Algo muy importante, es poco probable que las vacunas sean intercambiables porque tienen diferentes plataformas. ¿Y cuál va a ser el objetivo de la vacunación? Vacunar al personal de salud para que no tengamos colapso del sistema de salud. Tenemos que vacunar a los adultos, tenemos que vacunar a los adultos mayores, tenemos que vacunar a los diabéticos, a los hipertensos, a las personas que viven con cáncer. Es una circunstancia que todavía hay muchos condicionantes que hay que responder en los próximos meses. Pero adicionalmente a las vacunas, por supuesto que tengo 4 puntos para discutir los próximos meses, don Patricio. La epidemia de infodemia. Diariamente en los medios de comunicación, COVID-19, vacunas contra COVID y muchas de ellas con mala información. Mucha información falsa que sin darnos cuenta nosotros la retuiteamos y como don Patricio González la retuiteó, pues es creíble. Y de tal manera que entonces yo lo retuiteo y así se vuelve una cadena, una bola de nieve importante. ¿Qué se nos viene en los próximos días? Por supuesto, la sindemia. El gran comportamiento que hemos tenido de las defunciones con COVID-19 es que son mexicanos con obesidad. Somos del lamentable país con los primeros lugares en obesidad y sobrepeso. 10 de cada 100 mexicanos tienen hipertensión. 10-12% de los mexicanos tienen diabetes mellitus y entonces es un problema cuando aparecen las enfermedades infecciosas. Afortunadamente, con enfermedades de vectores que estábamos preocupados por la presencia de dengue, zika y chikungunya acompañada de COVID-19, realmente no hemos tenido más problema. Hemos tenido los casos de dengue, pero no hemos tenido combinaciones, por lo menos en el estado. Pero ¿qué sí tenemos que tener cuidado?
influenza con temporada invernal. ¿Sí? O sea, tenemos una vacuna, tenemos medicamento para influenza, pero necesitamos vacunar. Eso es muy importante, ir ya a la unidad médica que nos corresponde y que nos pongan la vacuna de influenza, más si estamos en poblaciones de riesgo, más de 60 años, soy hipertenso, soy diabético, tengo EPOC, soy fumador crónico, soy embarazada, ahí sí muy importante, una mujer embarazada se tiene que vacunar contra influenza. Y la otra circunstancia con el confinamiento y las circunstancias sociales y económicas que hemos tenido, que es los trastornos mentales, las circunstancias de depresión, ansiedad, violencia, está asociado con las circunstancias. Ya traíamos problemas de trastornos mentales en la prepandemia, se ha establecido en la pandemia, pero por supuesto que tendremos que medir cuando llegamos a tener en el entorno familiar, en el entorno laboral, pérdidas por COVID-19, estas circunstancias de pérdidas en el entorno. Alguien dice que entendió que había COVID-19 cuando el COVID-19 entró en la casa o entró en la oficina con algún caso. Y bueno, estoy para servirles en las redes sociales y a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, una explicación muy dinámica, entretenida y con muchísimo conocimiento. Y tenemos ya anotadas algunas participaciones. Si quieren, si tienen alguna pregunta, anotarla en el chat o levantar la mano. Y yo, en lo que se apuntan, ya tenemos 2 apuntados. Yo le preguntaría, maestro, estamos hablando de vacunas, ¿cuándo va a haber vacunas? Pero no nos preguntamos cuándo puede haber algún medicamento. Por ejemplo, para la influenza, pues me da influenza, ya tenemos el Tamivir o el Tamiflu. ¿Cuándo pudiera haber, o si hay alguna fase en la que esté algún medicamento que pueda ser efectivo para el coronavirus, y si pudiera haber un medicamento efectivo antes de que hubiera alguna vacuna? Yo te diría que va paralelo. Remdesivir es un producto que no está disponible en nuestro país y que ha visto beneficio. En este momento hay varios protocolos de investigación en el manejo hospitalario. Yo te diría, el suero de pacientes convalecientes en evidencia ha señalado que disminuye los días de estancia hospitalaria. El suero de convalecientes se ha usado desde el siglo pasado para enfermedades infecciosas y ha funcionado. Pero hay que ver los sueros. Una cosa es que a mí me dé COVID-19 y que yo genere anticuerpos suficientes como para que después yo done. Lo que se demostraba en principio de año con hidroxicloroquina, se ha encontrado que más adelante no nos ha dado beneficios, pero se siguen investigando. Hay muchos protocolos de investigación en el mundo, en Estados Unidos, en nuestro propio país, que se siguen viendo y que se está evaluando el seguimiento básicamente con función respiratoria, con el comportamiento. Y los laboratorios están muy interesados en seguir buscando estos medicamentos. Yo te diría que sería paralelo la circunstancia, pero en este momento, hoy, no hay ningún medicamento, desafortunadamente, que te diga, tománmelo, voy a resolver COVID-19. Y en el caso de las vacunas, pues ya se dieron cuenta las 10, que hay mucha esperanza en que en los próximos meses tengamos resultados, sobre todo después de la fase 3 y que encontremos los resultados de estas pruebas. Sí, hubo anticuerpos suficientes, no hubo reacciones adversas, no hubo complicaciones o contraindicaciones en la aplicación, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy atentos. Diariamente están apareciendo muchos artículos basados en esto como para hacer la circunstancia. Gracias, maestro. Nos preguntan también, ¿qué porcentaje de personas que les da COVID generan anticuerpos y cuántos de ellos se pueden volver a reinfectar o cuánto tiempo dura esta inmunidad? Bueno, hay un estudio que te dice que hay anticuerpos suficientes los próximos 3 meses. Recordar que esta epidemia lleva apenas, si tomamos en cuenta China, 9 meses. O sea, el paciente que le dio COVID tiene apenas 9 meses en el caso de China, y nosotros desde febrero, que fue el primer caso, entonces tiene 8 meses que le dio. Y por eso te señalaba que hay que darle seguimiento para ver si persisten los anticuerpos o estos anticuerpos se caen.
hay un reporte de casos ya de pacientes que se reinfectaron con la condición siguiente: fueron virus con cepas distintas. Un comportamiento que se infecta, por ejemplo, en algunos casos, y los que tengan y quieran tener la evidencia científica, les podemos desplazar los artículos científicos que señalan esta reinfección. Se infectaron en una parte del mundo y después se infectaron con un virus que venía de otro sitio. Recordar que, por ejemplo, nosotros, la introducción de SARS-CoV-2 fue de virus de Italia, y después tuvimos reintroducción de virus de Estados Unidos. Y entonces eso también está corriéndose por parte del INDRE, las familias que hemos tenido de introducción. Entonces también podemos tener, sí, podemos tener una reinfección, pero no es común, no es un caso que tengamos. Lo importante es cómo fue el inóculo, porque eso también se está estudiando. Si yo recibí un inóculo pequeño, es posible que yo nomás sea un portador asintomático. Si me haga la prueba de PCR, salga positivo y resulte que nunca me di cuenta. O que me haga anticuerpos y que resulta que tengo IgG, IgM positivo y nunca tuve sintomatología, y quiere decir que tuve defensas y que estuvo conmigo el virus y que no me dio sintomatología. Entonces es muy importante este seguimiento y ver el comportamiento para ver cuántos meses nos llega a durar la infección, y si es protectora y es una inmunidad natural que se llama por haberme dado COVID-19. Gracias, maestro. Aquí anotan una pregunta también en el chat. Dice, con la vacuna de la influenza, ¿cuánto se reduce la posibilidad de contraer la infección y si hay dosis para toda la población mexiquense por lo menos? Bueno, contesto a la última y después nos regresamos. Por supuesto que no es universal la vacuna de influenza. La vacuna de influenza la tenemos para grupos vulnerables, niños de entre 6 meses y 5 años, adultos mayores de 60, pacientes adultos con comorbilidades, básicamente diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, personal de salud y mujeres embarazadas. En el país hay 35 millones de dosis para la temporada invernal. Lo importante es vacunarnos antes del pico de la temporada invernal, que será por ahí de diciembre, enero. En el caso de nuestro estado, enero y febrero, que son las más bajas temperaturas, tenemos que tenerlo, porque las defensas las generamos 15 días después de la aplicación de la vacuna. La efectividad de la vacuna por primera vez anda mayor a 60, y lo importante no es que no me dé la influenza, sino que si yo me la pongo, es muy posible que yo no me hospitalice y que no me agrave en los pacientes susceptibles o con riesgo de tener más complicaciones. Entonces, muy importante. Y si me llega a dar, me va a dar muy leve la enfermedad. No me va a prevenir como tal la influenza, pero sí me va a evitar hospitalizarme y morirme. Por eso es tan importante ponérmela, y ponérmela entre octubre y noviembre para que yo genere anticuerpos y tenga la protección. Y evite, esto será muy importante, si yo tengo una infección respiratoria en diciembre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, tos, pero el médico me pregunta si me vacuné de influenza, automáticamente descarto influenza. Si yo no me vacuné contra influenza, el médico está en un enorme dilema. ¿Es influenza o es COVID-19? Entonces, muy importante por eso hacer un esfuerzo importante por irnos a vacunar contra influenza y ver el comportamiento en los próximos días. Gracias, maestro. Nos preguntan también lo que platicábamos antes de iniciar esta interesante videoconferencia respecto a los ambientes escolares. ¿Qué posibilidad o pronóstico puede usted dar respecto al regreso a clases? Y aunado con esto, déjeme también completar esta pregunta para que sea todavía más complicada de contestar. ¿Qué expectativa tenemos en las próximas semanas en el Estado de México? ¿Vamos bien? ¿Podemos cambiar de semáforo próximamente? ¿O la época de frío nos detiene un poco, maestro?
Sí, la verdad que es la pregunta de los 64,000, los que vivimos todavía de la época de Pedro Ferriz. Pero a ver, déjame llegar a los 32,000 pesos y no pensar en el premio mayor. Primero, la circunstancia de las escuelas. El plan del semáforo señala que semáforo verde en las 32 entidades federativas, ¿no? Primera circunstancia. Y eso ya vio don Martín, muy complicado la circunstancia. Porque además los niños tienen la circunstancia de enorme transmisión. Si de por sí tenemos mucho problema en el hogar para controlar adentro de la casa el manejo y el uso del cubrebocas y la circunstancia, es muy difícil, sobre todo porque son grandes transmisores y un poco lo que sí sabemos con influenza es que son grandes transmisores de influenza, ¿no? Y son transmisores o se contagian entre los compañeros y el gran problema es que llevan después a la transmisión a los papás, a los abuelos. Y si bien el chico va a tener 4 o 5 días ahí con molestia y lo vamos a resolver con oseltamivir, el problema es que el abuelo se va a complicar, se va a hospitalizar y va a complicarse. Entonces, es muy difícil señalar que en 2020 regresemos a la escuela, sobre todo en las escuelas, porque el ejemplo de España lo estamos señalando. Ayer suspendieron las actividades presenciales en las universidades españolas y en las universidades francesas. Entonces, un poco el espejo que estamos viendo es cómo está el comportamiento en Europa para nosotros tomar las medidas importantes. Entonces, veremos si se va todo el año lectivo escolar completamente en el hogar o regresamos a una aceleración, digamos, febrero, marzo, en la época. Con el semáforo, importante señalar que el semáforo se ha variado de 5 indicadores a 10 indicadores. Recordar que el anterior todavía traíamos un poco la tendencia de la época del 15-16 de septiembre, que si bien estábamos en naranja en esa época, sí hubo reuniones familiares de celebraciones y circunstancias que de alguna manera nos hicieron que el R0 se mantuviera amplio y que siguiéramos en naranja. Vamos a ver el comportamiento en los próximos días, porque acuérdense que también el semáforo ya no es semanal, sino quincenal, y estaríamos viendo el comportamiento, sobre todo de la tasa de hospitalizaciones, que ha sido, si bien no a la baja, sí consistentemente durante todos los 14 días que nos indica el semáforo. Veremos en la próxima semana el comportamiento como para pensar, estamos a 2 puntos de diferencia del semáforo amarillo, pero vamos a ver el comportamiento. Yo no me adelantaría porque ya nos pasó y creo que también con ustedes cuando señalábamos que estábamos en rojo y cuando era nuestra perspectiva de naranja, y la verdad que pasamos una semana adicional en rojo y después pasamos a amarillo. Entonces, vamos a ver el comportamiento. Alguien me preguntaba cuándo vamos a regresar a los estadios. Pues primero preocupémonos por estar bien y después ver el evento de estar en eventos verdes, ¿no? Mantengamos el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, la limitación en las actividades fuera para evitar la transmisión efectiva de COVID-19. Entonces yo te diría, demos pasos fuertes, moderados, consistentes en los semáforos en el próximo mes. Gracias. No se te escucha, Martín. Prende tu micrófono. A ver ahí. Sí. Listo. Ya. A ver, por lo que veo, por lo que nos estás explicando, doctor, la vacuna va para largo, realmente. Veía ahí las fechas de pruebas y algunas decían 2021. Entonces, tenemos que prepararnos nosotros para seguir como estamos y trabajar como estamos de aquí a mediados del próximo año. Entonces, esa es la expectativa, que todo va a continuar, el cubreboca, la sana distancia. Lo pregunto porque porque pues, tenemos negocios y tenemos que estar preparados. ¿Cómo le vamos a hacer? De alguna forma, este año ya fue perdido.
Estamos viendo cómo le vamos a brincar de aquí a enero, con la expectativa que en enero se va a reactivar la economía o se va a reactivar todo, pero por lo que veo, técnicamente o de acuerdo a lo que nos estás explicando, no va a cambiar o va a cambiar muy poco nuestros hábitos, nuestra forma de actuar de aquí a no sé, tú le calculas que esto se va a normalizar, que yo creo que sería la pregunta, ¿esto se va a normalizar a partir de que haya la vacuna? ¿O ya todos vamos a estar, todos vamos a estar contagiados y todos estaremos ya libres? No, y me permite, gracias por tu comentario, y me permite un comentario el día de ayer, porque es del dominio público, de un personaje importante de la televisión que salió positivo y que dijo, todos nos vamos a contagiar. No, cualquiera se puede contagiar, no todos, ¿no? Y no hay regreso a la normalidad. Creo que tenemos que vivir con una circunstancia del uso de cubrebocas los próximos meses, porque es una medida de que me protejo yo y te protejo a ti. Cómo tengo la dinámica en el entorno público. La circunstancia de, por supuesto que si esta plática lo hubiéramos tenido hace 4 meses, la gente todavía te diría, es que no existe COVID-19. Y ahora ya la gente está entendiendo que sí es un problema comunitario. Pero también reflejémonos un poco, y por eso les presenté 3 de las diapositivas del comportamiento europeo, porque lo que no queremos es ese repunte. Porque si te diste cuenta, Martín, el repunte de los países europeos es 2 veces más de lo que tuvieron al inicio. Y lo que no queremos en nuestro país es de que tengamos ni siquiera repunte y que logremos la estabilización en los próximos meses y que no la tendencia se vaya hacia la alza, sobre todo porque si la alza nos toma en temporada invernal y entonces también ese comportamiento hay que identificarlo. Y la normalidad o la nueva normalidad es esta circunstancia de vivir con el virus. El doctor Curi, que admiro mucho como epidemiólogo, dice, el virus llegó para quedarse. Y entonces hay que vivir con el virus. Y ese virus lo tengo que tener a distancia si yo sigo las medidas de protección. Y las medidas de protección farmacológica en este momento no están. No hay medicamento, no hay vacuna. ¿Qué medidas tengo no farmacológicas? La sana distancia, el para mañana, para el viernes entonces, hay que... Entonces, muy importante esta circunstancia, ¿no? Entonces, seguir mostrando esto en nuestro trabajo, en la oficina, en la calle, para que nosotros juntos lo logremos realizar, ¿no? Entonces, sí, es una nueva normalidad, tenemos que ir paso a paso, no necesitamos estar en verde ahorita, porque no sabemos también cómo responda la gente en verde. Desafortunadamente no pudieron ver el video, pero yo les pediría que lo vieran, de esta apertura en la ciudad de Belén de los brasileños que abren el centro comercial y salen en desbandada cientos de gentes entrar al centro comercial porque por primera vez después del confinamiento pudo abrir un centro comercial. Entonces dices, bueno, ¿qué está pensando la gente? Que sin cubrebocas no le va a pasar nada y que va a ser parte de que yo estuve en la apertura del centro comercial de la ciudad. Entonces creo que esa es la parte importante, ¿no? Y seguir vigilando el comportamiento de la ciencia. Yo decirles, en vacunas, una nueva vacuna tarda en promedio 10 años. En esta vacuna lleva 9 meses y llevan gran avance, pero no va a ser la panacea, porque como bien dices, Martín, no hay vacunas para todos. Tendríamos que tener al menos 7,000 millones de dosis de vacuna en los próximos meses, que hablamos de los 7,000 millones de seres humanos que estamos en el mundo. Lo que quiere la Organización Mundial de la Salud, que además sea equitativo, no que de todas las dosis se las lleven los países ricos, ¿no? Que se vacunen los países ricos y si ya sobran algunas vacunas de los países ricos, los de ingresos medios o los ingresos bajos, no. Se supone que la idea del COVAX, en el caso de la Organización Panamericana de la Salud, es de que
todos los países tengamos acceso en el mismo momento a la vacuna, igualmente a los medicamentos, si llegaran a descubrirse alguno que funcione. Gracias, maestro. Hay muchas preguntas todavía. Venga. Antes de darle la palabra a Alberto Paz, que quiere hacer una pregunta personalmente, nos preguntan en el chat, si ya me dio influenza, ¿me puede volver a dar o ya creo inmunidad? Y otra, de una vez aprovechando, ¿cuántos casos realmente puede haber en México de coronavirus actualmente? Si el 20% de los que le da son los que se les hace la prueba, yo calculo que habrá como 5 o 6 millones de casos. ¿Será correcto? Adelante, maestro. Bueno, si me dio influenza el año pasado, es una cepa del invierno 2019-2020. Y la cepa del 2020-2021 es muy posible distinta. Sí, me puede volver a dar influenza. Por eso la vacuna de influenza la pongo cada año en forma distinta. La Organización Mundial de la Salud te dice para el hemisferio norte, estas cepas son las que van a estar circulando con mayor frecuencia. Acordarnos que me puede dar influenza por varios tipos distintos de influenza. La vacuna que usamos en el sector público tiene 3 virus distintos. En este año es una influenza A, H1N1, una H3N2 y una vacuna B. Y esa es la que va a circular en el hemisferio norte durante el invierno 2020-2021. Y entonces ese virus me puede dar el cuadro de influenza. Entonces, la recomendación es vacúnate. Y aquí la pregunta, y es la otra de 64,000, es ¿de qué tamaño es el iceberg que te presenté? Yo ahorita el cuadro que te enseñé es el pico del iceberg que veo, que puedo contar. ¿Cuántos tengo abajo? Es un dato interesante. Hay las estadísticas famosas de multiplícalo por 7.8, los casos confirmados, porque acuérdense que eso tiene que ver con el sistema de vigilancia epidemiológica. El sistema de vigilancia epidemiológica que se hizo para COVID-19 te decía que tengo que monitorear al 100% de los casos que hospitalizo por infección respiratoria aguda grave y al 10% de los pacientes que van por sintomatología leve a la unidad médica y los monitoreo a través de las unidades monitoras de enfermedad respiratoria. Habrá que ver cuántos casos y recordar que estos son durante toda la epidemia. La infección dura en promedio 14 a 28 días. Por eso a veces cuando presentamos los 800,000 casos, no son los 800,000 que están circulando. El 80% ya se curó, ya fue parte de nuestra estadística de febrero a la fecha. Lo importante es seguir monitoreando a aquellos que tienen sintomatología respiratoria y lograr tomarles la muestra en los siguientes 7 días después del inicio de síntomas para poder evitar la transmisión efectiva. Un paciente asintomático difícilmente puedo contarlo y calcular cuántos asintomáticos tengo. Entonces, muy complicado saber cuántos mexicanos en este momento, aunque sí decirles, y estaremos pendientes en diciembre, de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, que está monitoreando una encuesta cero epidemiológica de COVID-19 en todo el país. Y ahí nos van a decir, en base a anticuerpos generados por mexicanos que fueron elegidos aleatoriamente en el país, cuántos de ellos tienen anticuerpos. Y ahí sí nos va a dar un número aproximado de casos de mexicanos que tuvimos o vamos a tener COVID-19 en el 2020. Entonces, muy pendientes de esto porque sí hay una base poblacional interesante que entonces yo diría que el resultado, Patricio, te lo contesto en diciembre revisando la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Muchas gracias, maestro. Nos preguntan el link para ver el video de Brasil. Yo lo busqué como reapertura de centro comercial en Brasil y me sale en YouTube. La verdad ya lo vi, es impresionante. Como usted lo decía en un inicio, creo que está peor que el metro San Cosme a las 12 del día. Es impresionante, no me lo imaginaba así, pero así lo pueden buscar, vale la pena verlo.
Y ahora sí le doy la palabra a Alberto Paz, de Restaurante La Escondida. Adelante, Alberto. Doctor, muy buenos días nuevamente. Qué Hola, gusto don Alberto. siempre usted con su tan asertiva y realista comentarios tan realistas. Bueno, yo por lo que puedo entender lógicamente, este virus va a tardar muchísimo. La vacuna, yo también considero que pues, eso va para muy largo. Tengo unas cuantas preguntas que son un poco reales, crueles y frías. Mucha gente no se está cuidando porque de repente dicen, ay, ya el COVID ya estamos en color naranja, ya vamos para amarillo, ya se están abriendo antros clandestinos. Por ahí un amigo en México me dijo, pues es que me estoy dedicando a la onda de los bares clandestinos, porque sí deja y la gente va. La realidad es que el mexicano le dicen, ya salió el sol y todo el mundo saca sus hamacas para tirarse al solecito. Entonces, a mí lo que sí me preocupa y pues, me gustaría preguntarle fríamente, porque es la realidad, la gente no se está cuidando, vienen vacaciones, se van a la alberca, se van al hotel, en el hotel, pues bueno, van a convivir en la alberca con supuestamente, pues no creo que haya ahí mucha distancia, hay mucha perdónenme la palabra, pero hay pipí, hay moco. El contagio considero yo que será bastante grande. La realidad. Tenemos nosotros, los empresarios, los que dirigimos empresas, que seguir cuidando nuestra empresa, la economía de la empresa y mantenernos muy, muy sanos en el tema de salud y en el tema de no bajar la guardia con todos los protocolos. Esa es una, ¿no? Decirle cuál es la verdadera realidad, porque un tema es lo político, dicen, ya pasamos la naranja, la realidad no, seguimos mal. Entonces, la realidad política es una, la realidad física o real de la enfermedad es otra. Y la otra pregunta que le quiero hacer, se menciona mucho, ya llegó la vacuna de la influenza, en el Estado de México no hay. No existe. Ya por ahí pasamos, tanto mi mujer y yo, a vacunarnos. Llegó, se acabó inmediatamente y no hay, ¿no? Entonces, supongo que nos vamos a llegar hasta diciembre para que esto suceda. Sí es un tema de preocuparse. Yo la pregunta clara y fría que le quiero hacer es, la realidad de lo político y la enfermedad, ¿cuál es dentro de nuestro país? No hay vacuna, lo sabemos. La vacuna de influenza va a llegar tarde, lo sabemos. La gente no se está cuidando, lo sabemos. Ahorita algunos restaurantes, pues, medio nos estamos defendiendo, pero la realidad entre, perdonen la redundancia, entre lo real de la enfermedad y lo político que dicen en las noticias, ¿cuál es? Esa sería mi única pregunta. Sé que es bastante difícil de contestar en un foro de empresarios, pero nos gustaría escucharla. Muchísimas gracias. Es usted un tipazo. Le agradezco mucho. Y usuario de La Escondida, además. Bien complejo por decirles que los semáforos siguen señalando transmisión efectiva. El semáforo naranja no es disminución de la transmisión, es una transmisión alta del comportamiento del virus, y eso ustedes se dieron cuenta. De cada 100 muestras que yo tomo, 35 me van a salir positivas, porque es el índice de positividad. Y eso es lo que la parte técnica hacemos. Una ventaja del centro estatal es que hacemos la parte técnica, y ahí los números son fríos y hay que explicarlos de la mejor manera para que la gente empiece a entender que seguimos en una epidemia importante que transmite, que tiene un comportamiento interesante. Y el semáforo no es de que en naranja ya hagamos todas las actividades, tenemos pasos para seguir, y por eso la circunstancia de que nos ha impactado. Por ejemplo, el 15-16 de septiembre, por más que la autoridad municipal no haya hecho eventos del Día de la Independencia, la gente se reunió, y te puedes encontrar que cuando replicas las cadenas de transmisión, siempre te vas a encontrar una reunión familiar donde alguien llegó con sintomatología y hubo casos a partir de eso, y entonces es importante. Por eso las actividades de los próximos días, porque además señala que en este país todos los meses son festivos.
Ahorita vamos a pasando octubre, que de alguna manera no tiene mucha actividad, pero se viene Día de los Muertos y es un entorno familiar que siempre buscamos estar con los seres queridos que se nos adelantaron y más en episodios como estos donde podemos tener también el recuerdo de aquellos que nos dejaron durante la epidemia y entonces también ver el comportamiento al inicio del mes de noviembre y ya no te digo lo del mes de diciembre. Y yo te diría que en el caso de los hoteles, aquí ustedes han hecho un efecto muy importante para la protección. O sea, yo irme a un hotel hoy, tengo que tener la certeza que, y lo están haciendo en los mensajes que yo reviso y cómo me invitan a visitarlos cuando me dicen que me van a recibir con un gel antibacterial, con que tienen el tapete sanitizante y entonces yo me siento seguro de visitarlos y estar con ellos y que sé que están haciendo la actividad y que el buffet que antes yo me servía ahora lo está haciendo un mesero que además tiene una careta y que tiene un cubrebocas y que entonces me voy a sentir seguro al visitar un hotel y que tengo la certeza que me voy a distraer este fin de semana de la actividad de COVID, pero me voy a sentir seguro de que no me voy a infectar en ese lugar. Y entonces creo que eso es importante. Los restaurantes, cuando yo visito un restaurante que sé que limitaron sus mesas para atender a los comensales, sé que están haciendo su trabajo y entonces me siento seguro de ir a comer a ese restaurante en la circunstancia. Desafortunadamente, sí, por supuesto que sabemos que tenemos esa gran balanza mexicanos que están haciendo un efecto muy importante como ustedes para prevenir sus negocios y otros que están llevando agua a sus molinos en otras circunstancias distintas y que desafortunadamente en la viña del Señor hay de todo. Y bueno, pues entonces hacer el mensaje, yo te cuido en mi restaurante, yo te cuido en mi hotel, ven seguro que aquí no te vas a llevar ninguna enfermedad. Igualmente en las circunstancias y los que tengan albercas, sé que tienen la certeza que están haciendo la limpieza para que no tengan ninguna enfermedad respiratoria o de vías intestinales por el mecanismo de heces o de orina en las albercas, ¿no? Pero eso es de corresponsabilidad y eso me permite. Esto no es un problema del gobierno, de los tomadores de decisiones o de los médicos o los técnicos o los epidemiólogos que atendemos una epidemia, es la corresponsabilidad de cada uno de nosotros en ponernos desde temprano el cubrebocas, en el gel antibacterial, traerlo para hacerlo. Y yo sí le diría que vacuna e influenza vamos a tener constantemente. Los 35 millones no llegan en una sola dotación. Tenemos parcialidades para recibir la vacuna. Y por supuesto que la disminución en la cantidad de vacunas se debe a la enorme demanda que subimos la semana pasada, pero que va a estar disponible en forma frecuente. Y si me permite, localizamos algunas vacunas y vemos cómo está para ofrecerlas con ustedes al grupo y ver con el doctor Durán cómo podemos hacerles llegar las vacunas de influenza en forma pronta para que se protejan. Si se protege don Alberto con influenza a su esposa y a todos, pues por supuesto que lo recibirá y pues por supuesto vemos hasta la zona de la jurisdicción Xonacatlán donde le toca Coyoacac, cómo están las vacunas para que visiten su negocio y se vacune la gente. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias. Ándele. Gracias, maestro. Vamos ya con las últimas. Hay muchísimas más. Es muy interesante el tema y muy extenso, pero bueno, por respeto al tiempo de todos, vamos ya concluyendo. Antes de darle la palabra a Verónica Sánchez, preguntan aquí en el chat sobre las diferentes cepas del coronavirus. Por ejemplo, dicen que en una familia mueren muchas personas porque les dio una cepa muy agresiva y a lo mejor en otra familia agarran una cepa que no es tan agresiva y son asintomáticos. ¿Es real esto, doctor? No en un entorno nacional. Lo que sí estamos observando es el inóculo. Tiene que ver la cantidad de inóculo que recibas para tú tener la sintomatología florida. Esa es la primera parte que hay que estudiar de los casos. Si yo estuve en un lugar abierto, pero alguien tosió, estoy sano, no tengo comorbilidades, es muy posible que yo sea un portador asintomático y que no desarrolle sintomatología. En cambio, mi abuelo, que tiene además diabetes, hipertensión y que es fumador de hace 50, 60 años, por supuesto que va a tener más riesgo de
tener mayor sintomatología. No es en el caso de la cepa en el lugar. Lo que tenemos de efecto es la atención pronta y la cantidad de inóculo que recibí en la cantidad. Es muy posible que cuando rastreas el estudio de contacto sean en reuniones familiares, en entornos cerrados, y es donde mayor transmisión haya. Y se tiene que hacer una investigación detalle por detalle en el caso de comparar una familia que fueron asintomáticos con una familia donde todos se hospitalizaron o tenemos historias de algún fallecimiento de ellos, ¿no? Entonces, no tiene que ver la mutación del virus, sino la circunstancia del ináculo como primera bote pronto que yo te pudiera señalar. Lo que sí en la evidencia señala es de que la gente que en los primeros meses, abril, mayo, se infectó, salió positivo con PCR, después junio se hizo exámenes negativo, y después agosto, septiembre volvió a infectarse, empiezan a identificar que es un virus distinto, también coronavirus SARS-CoV-2, y a la hora que se rastrea, se identifica y se puntualiza y se reporta en los artículos científicos. Quien quiera tener más información, por supuesto, ahí está el correo electrónico y le enviamos estos artículos para que lean la circunstancia, porque además miles de artículos salen diariamente con esta circunstancia de la evidencia que tiene que ver con el inóculo, ¿no? Maestro, vamos con la última participación. Verónica Sánchez, adelante, Vero, por favor. Muchas gracias, Patricio. Pues, doctor, nuevamente un placer escucharlo. La verdad es que, aunque no son informaciones alentadoras como para volver a nuestras actividades normales como nos conocíamos antes, pues es importante estar informados y saber en qué ambientes y cómo nos protegemos y nos cuidamos y hacemos todo lo que esté de nuestra parte. Mi pregunta un poco es, si bien también el regreso a clases de los niños, más bien saber ¿qué probabilidad hay en este manejo de los semáforos y de las actividades de que volvamos otra vez al confinamiento pues prácticamente total? Ya vemos personas que venimos a la oficina o que estamos en actividades normales, pero que otra vez nuestras autoridades gubernamentales en todos los niveles nos digan regresen nuevamente al confinamiento. Esa es mi pregunta principal. O sea, tu idea de naranja, nos vayamos de regreso a rojo. Exacto. Mira, los datos nos señalan que estamos más cerca de amarillo que de rojo. Esto sí te puedo decir que esto, pero esto depende de la corresponsabilidad de cada uno de nosotros. Porque el semáforo epidémico te habla de tendencias. Muchos de los 10 indicadores son de tendencia que te dicen de los últimos 14 o 15 días. O sea, no te dice cuál es el comportamiento de hoy jueves. 15 de octubre y cómo hice el diagnóstico hoy 15 de octubre de casos nuevos o cuántas defunciones tuve del día de hoy, sino de la tendencia, y por eso cuando se nos cruzan eventos donde la gente sale o te encuentras, por ejemplo, el cordón de San Francisco, por darte un ejemplo, donde te ves en zonas rurales que salen porque es una festividad religiosa de años que han tenido, y entonces te encuentras con que la gente sale. O sea, la gente sale y desafortunadamente muchos se nos van a enfermar. Y entonces esto te impacta cuando haces el análisis de esa semana o de esa quincena. Pero consistentemente sí hemos tenido disminución a partir de la semana 23 de la positividad y de los casos confirmados. Yo tengo mucha esperanza de que en el mes de noviembre pudiéramos tener resultados, pero tampoco tengo la bolita mágica para decirte que pudiéramos avanzar, y tampoco señalar, porque también me pasó igualmente en un evento de ustedes que decíamos, es muy posible que regresemos a rojo, ¿no? Y no necesariamente es la perspectiva. Pero también revisamos el comportamiento de algunos estados, y eso lo vimos en el semáforo de hace 8 días, del viernes pasado, que estados que estaban en amarillo regresaron ahora a naranja. Y entonces, o estados como Campeche, que lleva 2 semáforos que se han mantenido en verde.
Entonces también hay que observar cuál es el comportamiento. ¿Qué dejaron de hacer los estados que estaban en amarillo y regresaron a naranja para no hacerlo? ¿O cuáles son las acciones que tenemos que hacer? Y yo me queda claro que ustedes son unos excelentes voceros para ayudarnos a mantener la calma, hacer las medidas no farmacológicas, usemos el cubrebocas, el gel antibacterial, el uso de sus instalaciones al 30%, los mensajes a la familia, los mensajes en la oficina, y yo creo que estaremos más cerca del otro color que regresar al otro, ¿no? Pero eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros, en un estado que tiene 17.500.000 habitantes y que tiene una movilidad impresionante, ¿no? Somos el estado que más contacto tiene con las entidades federativas y eso también reactiva economía, pero también tiene un factor que tiene que ver con las infecciones. Sí, digo, mi pregunta era también por eso, porque decíamos que a lo mejor los eventos, y pues estamos próximos a la Navidad, a las vacaciones de los niños, a los descansos también en las oficinas, y eso es por esa razón me pregunté, a lo mejor obvié esa parte, pero es justamente por eso. Sí, 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 por supuesto que todos quisiéramos una Navidad familiar, del entorno de reuniones con el grupo. De nosotros dependerá. Tenemos prácticamente de aquí al 24 de diciembre muchas acciones que hacer para lograr estar mucho mejor que el día de hoy. Depende de todos y cada uno de nosotros. Ok, muchas gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Vero. Gracias, maestro. Siguen habiendo muchas preguntas más. Hay muchos mensajes de felicitación por Gracias. su amplia explicación y su amplia experiencia y trayectoria, maestro. De verdad, muchísimas gracias. Ya nada más preguntan algo importantísimo, sin abusar del tiempo, pero sobre los eventos sociales, si algún momento van a poder regresar en los eventos sociales o tienen que cambiar de giro. Yo vi, por ejemplo, en Lucan, que ya a partir de este viernes permiten eventos sociales en salones de fiestas con el 30% de aforo. Yo creo que esto paulatinamente se va a ir dando, igual que como pasa con los bares, las discotecas. Yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia. No sé qué opinión tenga usted, doctor, pero yo creo que próximamente pues se tendrán que ir adecuando con los aforos necesarios para pues ir retomando actividades. Por supuesto, tenemos que ser conscientes de que demos pasos en firme y no pasos débiles rápidos, ¿no? Mi consideración es que seamos atentos, sigamos el comportamiento de la epidemia en los próximos días. Tenemos todavía esta semana con el semáforo consistente. La semana entrante estaremos revisando esto y eso nos orientará cómo será el comportamiento en el mes de noviembre y eso nos dará perspectivas que esperamos para el fin de año. Muchísimas gracias, maestro. Si usted nos los permite en unas semanas más volverlo a invitar para que nos comparta los números y datos reales del Estado de México y cómo va el avance de esta pandemia, de verdad le agradecemos muchísimo su tiempo. Le voy a dar a Martín Ramírez la palabra para que nos dé un mensaje de despedida y después usted pueda finalizar esta sesión y de nuevo agradecerle, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Sí, pues yo creo que lo que nos dejas, doctor, es que esta nueva realidad va a ser la realidad, la normalidad. Y la normalidad pues, va a ser que nos tenemos que cuidar y yo creo que nosotros nos tendremos que adecuar cuando menos un buen tiempo con todas estas medidas. Tendremos que buscar las alternativas de poder sacar nuestros negocios con la debida, pues, con todas estas medidas que se están tomando, ¿no? Y que se tomarán. Sí, como comentó una compañera, pues a veces los datos no son tan buenos como quisiéramos, pero siempre yo creo que es muy importante tener la información clara y concreta de quienes están manejando lo de la pandemia. Y por esa razón te lo agradecemos, doctor, siempre tan dispuesto y tan claro.
y hoy nos diste una buena paseada por lo que pasa en el exterior y cómo afecta a nosotros y en lo particular. Muchísimas gracias y pues aquí te esperamos dentro de unas 2 o 3 semanas más. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Adelante, doctor. Gracias, como siempre, un honor y cuando el tiempo lo necesiten, estoy a sus órdenes. Por supuesto que el Centro Estatal está a sus órdenes y cualquier circunstancia está en los correos, las redes sociales, cualquier duda, cualquier intercambio de información, a sus órdenes. Siempre un gusto, Patricio, la invitación. Buen día y gracias a todos. ¿Quiere compartirnos sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir? Facebook, Twitter. Con gusto. A ver, amigo, déjame pasarte, que era la última. Y estar enterados de primera mano de lo que va pasando en el Estado de México. Y pedirle también, en lo que buscamos esa diapositiva, si nos pudiera compartir esta presentación como la vez pasada y hacérsela llegar nosotros a toda la gente que nos acompañó. Ahí lo tienen, DRB Torres Gmail. El Facebook me encuentran como Víctor Torres y DRB Torres M, el Twitter, siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Pues nuevamente agradecerle. Si nos quisiera dar algún mensaje de despedida, muchísimas gracias y muy buen día a todos. Adelante, maestro. No, pues muchas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Sé que están haciendo un enorme esfuerzo. Sé que el 2020 ha sido un año complicado, pero sé que todos juntos saldremos adelante. Es un problema de corresponsabilidad de todos. Y como siempre, siempre a sus órdenes. Gracias.